Continuamos con el tema de álgebra. En esta ocasión veremos cómo resolver ecuaciones cuadráticas, también conocidas como ecuaciones de segundo grado. A continuación se nos presenta resolver el siguiente problema. Antes que nada debemos definir cuáles son las ecuaciones cuadráticas. Las ecuaciones cuadráticas, también conocidas como ecuaciones de segundo grado, son aquellas ecuaciones que podemos escribir en forma de una suma de términos, donde el primer término está elevado al cuadrado. Una ecuación cuadrática tiene la forma que observamos precisamente en pantalla. Tenemos precisamente un término, una constante multiplicada por una variable elevada al cuadrado, más precisamente ya sea otra constante multiplicada por la variable, más finalmente otra constante. En esta ecuación entonces podemos observar que A y B y C son constantes, A es el coeficiente cuadrático que debe ser distinto de 0, B es el coeficiente lineal y C es el término independiente, mientras que X es la variable. Al momento de resolver problemas de matemáticas podremos encontrar ecuaciones cuadráticas organizadas de formas un tanto distintas a la que hemos visto anteriormente. O precisamente cuando estemos utilizando ecuaciones cuadráticas para tratar de resolver un problema o predecir un fenómeno natural, a veces organizamos una ecuación cuadrática de forma que es distinta a la que vimos anteriormente. En este caso, por ejemplo, tenemos la primera ecuación. En este caso tenemos 2x elevado al cuadrado menos 5x igual a 12. Esta es una ecuación cuadrática. Lo que tenemos que hacer para transformarla a la forma que vimos previamente es simplemente pasar el 12 al otro lado de la igualdad. Esto lo hacemos utilizando la propiedad matemática del producto cero. En este caso lo único que hacemos, el 12 cuando pasa al otro lado de la igualdad pasa con signo negativo. Entonces nos queda precisamente la ecuación que tenemos abajo, es decir, la que se encuentra en segundo lugar. En este caso nos queda 2x al cuadrado menos 5x menos 12 igual a 0 precisamente. Otras formas que también podemos encontrar las ecuaciones cuadráticas es donde tenemos a un lado de la igualdad precisamente el término elevado al cuadrado y en el otro lado tenemos el resto de la ecuación. Aquí lo único que tenemos que hacer es simplemente otra vez pasar todos los términos de un lado de la igualdad y en el otro lado dejar un 0. De ahí entonces que la ecuación una vez transformada nos queda menos 3x al cuadrado más 24x más 27 igual a 0. Finalmente otra forma en la cual podríamos encontrar ecuaciones cuadráticas expresadas es precisamente donde tenemos la constante al otro lado de la igualdad. En este caso tenemos x al cuadrado menos 8x igual a 9. Aquí, como siempre, lo único que tenemos que hacer es pasar el 9 hacia el otro lado de la igualdad, para precisamente que tengamos la estructura de una ecuación cuadrática. Así pues tenemos que esta ecuación pasa a transformarse a x al cuadrado menos 8x menos 9, que va a ser igual a 0. Ahora que ya sabemos cómo reconocer una ecuación cuadrática independientemente de la forma en la cual esté expresada, debemos de mencionar una característica muy importante de las ecuaciones cuadráticas, y esta es que muchas de las ecuaciones cuadráticas por lo general tienen dos soluciones. Que podemos despejar el valor de x y que una vez que despejemos el valor de x para completar el resultado deseado, podemos encontrar que el valor de x puede tener dos valores. En este caso, por ejemplo, presentamos una ecuación que es 2x al cuadrado menos 5x menos 12 igual a 0. Esta ecuación puede ser resuelta considerando que x tiene un valor de 4 o precisamente que x tiene un valor de menos 3 medios. Si sustituimos estos valores de x dentro de la ecuación cuadrática y la resolvemos, observaremos precisamente que se cumple esta ecuación, que el resultado final va a ser 0. Así pues, una ecuación cuadrática puede tener dos resultados distintos al mismo tiempo. Finalmente, el tercer método para poder resolver una ecuación de segundo grado es precisamente utilizando la fórmula cuadrática. La fórmula cuadrática nos dice que el valor de x va a ser igual a menos el valor de b
más menos la raíz cuadrada de la suma de b al cuadrado menos 4ac, todo esto dividido entre 2a. Un detalle importante es que debemos aprendernos el orden preciso en el cual se van a realizar las operaciones. Recomiendo primero que realicemos lo que se encuentra dentro de lo que es la casilla de la raíz, y a final de cuentas saquemos la raíz, sumemos por el valor de b y a final de cuentas dividimos entre lo que es 2a. Si nos saltamos el orden en el cual se deben de realizar las operaciones, vamos a obtener un resultado erróneo, y es algo que se debe de observar mucho. Si tienen dudas sobre el orden en el cual se deben realizar las operaciones en una ecuación algebraica, les recomiendo que vean algún otro de los videos que tenemos en este canal. En la fórmula cuadrática, la expresión que se encuentra dentro de la raíz cuadrada también recibe el nombre de discriminante, el discriminante de la ecuación cuadrática, y también suele representarse con la letra D o con el símbolo delta. Por si esto lo encuentran en algún otro libro o lo encuentran un poco distinto, esta es la explicación del por qué se presenta de esta manera. Ahora que ya nos hemos aprendido precisamente la fórmula cuadrática, el siguiente paso es precisamente determinar qué término es qué término. Vamos, cuál va a ser la A, cuál va a ser la B y cuál va a ser la C. En este caso, por ejemplo, tenemos que se nos está pidiendo resolver una ecuación de segundo grado que nos dice que 2x al cuadrado menos 5x menos 12 va a ser igual a 0. Lo primero que debemos hacer es, para resolver esta ecuación, es organizarla de forma que nos quede precisamente la estructura básica de las ecuaciones de segundo grado, que nos dice que a por x al cuadrado más bx más c va a ser igual a una constante. Una vez que hemos armado o organizado todos los términos de forma que nos quede esta estructura, ahora sí podemos aplicar la fórmula cuadrática. En este caso, una vez que tenemos armado, el segundo paso sería entonces colocar todos los coeficientes dentro de la fórmula. En este caso, por ejemplo, tenemos que el coeficiente del primer término, el que está elevado al cuadrado, el que nos dice que ax al cuadrado, va a corresponder precisamente al término que tenemos en la ecuación anterior que queremos resolver, que nos dice que 2x al cuadrado. De ahí entonces entendemos que el coeficiente precisamente va a ser 2. Vamos, el 2 es el que está multiplicando el término que está al cuadrado, es decir, a la x al cuadrado. Entonces 2 va a ser el valor de a. En el segundo, el valor de b, vamos a tomar precisamente el coeficiente del segundo término, el que no está elevado al cuadrado, pero sin embargo tiene una variable, el que tiene la x. En este caso tenemos que nos dice que es menos 5x. Aquí debemos poner ojo, porque siempre debemos de llevarnos el signo. Si tiene signo negativo, el coeficiente se queda con su signo negativo. Entonces si tenemos menos 5, el valor de b va a ser menos 5. De ahí entonces ya tenemos asignado el valor a menos 5 al valor de b. En el siguiente, el de c va a ser precisamente el tercer término que tenemos en el lado izquierdo de la ecuación. En este caso es menos 12. Entonces, ojo, nos llevamos también el signo y le ponemos menos 12. Entonces, menos 12 va a ser igual a c. Una vez que ya tenemos precisamente los valores asignados a b y a c, lo único que tenemos que hacer es simplemente sustituirlos dentro de la fórmula cuadrática. Así pues, ya sustituidos nos queda que x va a ser igual a menos, y luego colocamos entre paréntesis precisamente el menos 5. Aquí debemos tener mucho cuidado con los signos, porque si cambiamos algún signo, nuestra ecuación o nuestra fórmula cuadrática no nos va a dar el resultado que deseamos y nos va a dar un resultado erróneo. Por lo tanto, siempre debemos tener cuidado con los signos, debemos de respetarlos y debemos de colocarlos donde son. La siguiente es el más menos, ese siempre es obligatorio, luego la raíz y luego precisamente sustituir los valores. Tenemos que b, lo sustituimos y nos queda que es menos 5 elevado al cuadrado. Tenemos menos y luego 4 multiplicado por a, que a su vez multiplica a c.
En este caso, otra vez colocamos entre paréntesis, tenemos que el valor de A quedamos que era 2 y el valor de C quedamos que era menos 12. Los colocamos entre paréntesis, completamos esta parte y nos vamos precisamente a la parte de abajo de la división. Entonces lo tenemos que dividir entre dos veces el valor de A. Sustituimos otra vez A y nos queda otra vez 2. Y tenemos precisamente que nos queda 2, paréntesis, 2. Así pues ya tenemos sustituidos todos los valores dentro de lo que es la fórmula cuadrática. El tercer paso es simplemente resolver, es decir, realizar todas las operaciones que se nos piden. Aquí, ojo, otra vez, debemos primero resolver las operaciones que se encuentran dentro de lo que es la raíz, la casita de la raíz. Y de esas de las que se encuentran dentro de la casita de la raíz, debemos de resolver primero lo que son las multiplicaciones. Recordemos que hay un orden jerárquico en el cual podemos realizar o resolver las operaciones que se encuentran en una ecuación. De ahí entonces primero multiplicamos 2 por menos 12, lo cual nos va a dar una cantidad negativa. Después lo vamos a multiplicar por el 4. Esa cantidad negativa por otra cantidad negativa nos va a dar una cantidad positiva, lo cual nos va a obligar precisamente a sumarlo al 25 que tenemos dentro de la casita. De ahí entonces, realizando las operaciones en este orden, precisamente vamos a tener como resultado que precisamente 25 menos 4 por 2 por menos 12 nos va a dar como resultado 121. Si no seguimos este orden nos va a dar un resultado distinto y por lo tanto nuestro resultado va a ser incorrecto o erróneo. Una vez que hemos resuelto esta parte, el siguiente paso es sacarle raíz precisamente del 121 a lo que se encuentra dentro de la casita. Una vez que le sacamos la raíz, tenemos que la raíz de 121 es 11. Y una vez que tenemos este resultado, el siguiente paso sería entonces realizar la operación de más menos. Este signo de más menos nos obliga precisamente a que esta ecuación la separemos en dos distintas, en la cual en el primero vamos a sumar 5 más 11 y en la segunda vamos a restar precisamente 5 menos 11. De ahí entonces, una vez que separemos esta ecuación en dos, tenemos que x va a ser igual a 16 entre 4 o que x va a ser igual a 6 menos 4. Perdón, 6 entre 4. Una vez que ya tenemos esto, pues simplemente tenemos que realizar las operaciones. Así pues tenemos que uno de los resultados de la ecuación de segundo grado que se nos planteaba es que x va a ser igual a 4. Es decir, al dividir 16 entre 4 nos va a dar precisamente como resultado 4. Y el otro resultado es precisamente que si dividimos menos 6 entre 4 nos va a dar como resultado que x va a ser igual a menos 3 medios. Con estos dos resultados hemos precisamente obtenido el resultado que se nos pedía para la ecuación de segundo grado y hemos ejemplificado cómo resolver una ecuación de segundo grado por medio de la